Primer debate sobre las elecciones generales del próximo 20 de diciembre en 8TV Andalucía. Debatirán sobre economía y empleo, políticas sociales y el futuro territorial de España candidatos y dirigentes del PSOE, PP, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos. Con Antonio Pradas, Ricardo Tarno, Francisco Guzmán, Javier Moyano y Auxiliadora Honorato. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Comenzamos la programación preelectoral y electoral en 8TV Andalucía con un debate a 5 entre candidatos y dirigentes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Izquierda Unida, de Podemos y de Ciudadanos. Antonio Pradas, Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas. Igualmente, Ricardo Tarno, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Javier Moyano, Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches, y enfrente suya también, Auxiliadora Honorato, Podemos y Francisco Guzmán, Izquierda Unida. Buenas noches. A los 5, muchísimas gracias por acompañarnos. Enseguida hablamos de economía y empleo, que es el primer asunto sobre el que os hemos convocado para debatir en este primer debate de pre-campaña, pero antes yo creo que es lógico, es obligado pedirles a ustedes como representantes de sus respectivos partidos políticos una reflexión sobre el fin de semana trágico, horrible que hemos vivido por un momento dado con las dos víctimas las últimas 72 horas en Andalucía, en la provincia de Sevilla, dos víctimas de la cobarde y machista violencia de género y el horror que se ha vivido en París, en la capital de Francia, en el corazón de Europa, por el terrorismo yihadista. Dos tipos de terrorismo que han golpeado las conciencias, las conductas, la solidaridad de la Unión Europea y más cerca de Andalucía. Antonio Pradas. Pues sí, la verdad es que desde aquí, en primer lugar, desde el nombre del Partido Socialista, pues transmitir nuestro pesar a las 121 víctimas, a los familiares y amigos de esas 121 víctimas que ha habido en París hace unos días. Especialmente hay un andaluz entre esas víctimas que es Juan Alberto González. Yo desde aquí todo mi cariño a su familia. Y bueno, y efectivamente se han cruzado dos tipos de terrorismo. Por una parte, el terrorismo totalmente irracional de yihadistas y por otra parte ese terrorismo diario que golpea día a día, gota a gota, a las mujeres. Y pienso que en los dos casos se exige de las fuerzas políticas lo mismo, unidad. Unidad, que es una palabra que utilizamos mucho en estos casos, que posiblemente suena ya atópico, pero que esa palabra, ese hecho de la unidad de las fuerzas políticas, de la sociedad, en torno al objetivo de la defensa de nuestros valores, de las libertades, de las personas, pues hemos conseguido grandes cosas en este país. Hemos conseguido derrotar al terrorismo de ETA, hemos conseguido derrotar al golpismo en los años 80, y estoy convencido de que va a ser también lo que sirva para vencer este nuevo desafío a las sociedades democráticas. Y en este sentido, bueno, pues mostrar la disposición del Partido Socialista, el apoyo a las instituciones, el apoyo al gobierno del Partido Popular, y lógicamente así lo hemos demostrado siempre que ha habido una cuestión de Estado como en la materia de terrorismo, y así lo venimos reclamando también en el caso de la materia de la violencia machista, donde es necesario también un acuerdo, un gran pacto de Estado para acabar con esta lacra. Reflexiones sobre estas dos lacras de Ricardo Tarno, Partido Popular. Pues buenas noches otra vez y en primer lugar solidarizarnos con el pueblo francés, con la gravísima situación que ha vivido este fin de semana y trasladarle por lo mismo que hemos vivido en España durante muchísimos años, que al terrorismo se le puede derrotar, que solo se le puede derrotar con la ley, con la razón y con el esfuerzo conjunto de toda la sociedad. No hay otra manera. No hay ninguna otra forma de terminar con el terrorismo que no sea la ley y la razón, como por cierto hemos hecho entre todos en España. Y una reflexión sobre las muertes de dos ciudadanas de nuestra provincia, o al menos de mi provincia, de Sevilla, también este fin de semana. Es brutal y brutal todavía es ver algunos estudios donde vemos que muchos de los jóvenes andaluces y de los jóvenes españoles siguen considerándose superiores a las mujeres, y uno se reflexiona que después de más de 30 años en el que todos estamos sumando y remando para terminar con este gravísimo problema,
lo poco que hemos avanzado. Igual que ha habido una apuesta decidida, pues para terminar en España con ETA, o hay una apuesta decidida para terminar con el terrorismo internacional, también tiene que haber una apuesta decidida y conjunta de toda la sociedad para terminar con esta brutal lacra que solo terminará también con educación, con formación, con apoyo y con mucho esfuerzo por parte de las administraciones públicas. Muchísimas gracias. Francisco Guzmán, Izquierda Unida. Sí, buenas noches. Me uno, como los compañeros y compañeras, a esta terrible noticia del atentado de París. Terrible noticia porque las imágenes demuestran, ¿no?, el acontecimiento y bueno, cómo se ha desenvuelto, ¿no?, este atentado de un grupo terrorista que, bueno, sin ninguna piedad han ocasionado este hecho, esta masacre, ¿no? Una masacre que no es la primera que sucede ya no solo en París, sino en otras ciudades europeas y también ciudades y provincias y países de fuera de Europa. Esto es una causa más, ¿no?, una causa más de unos hechos que venimos trayendo, de una consecuencia de una mala solución al conflicto que tenemos en el Mediterráneo, en el Oriente Próximo, y bueno, pues lamentablemente vemos que no se pueden solucionar tan fácilmente. Hay que tener más voluntad política, más allá de lo que es el acto terrorista, sino que tener, digamos, plantear una solución más global, ¿no?, en todos los países del Oriente Próximo y del Mediterráneo. Sobre el hecho de la violencia de género, es un goteo más, ¿no?, es un goteo continuo, ¿no?, de asesinato que responde sobre todo a una cultura patriarcal, ¿no?, cuando el hombre se cree en posesión de los derechos, ¿no?, y de la vida de las personas, en este caso de la vida de las mujeres, con lo cual es una cultura que debemos desarraigar totalmente de nuestra querida Andalucía, de nuestro ambiente, de nuestras ciudades, ¿no? Creo que necesitamos avanzar en muchos aspectos de seguridad de cara también a las mujeres, porque la violencia machista es una realidad y un goteo continuo. Pero sobre todo la cultura patriarcal esa, es necesario acabar con ella, y también desde las instituciones y desde los partidos políticos nos queda un reto muy importante que superar. Auxiliadora Honorato, ¿Podemos? Buenas noches. Evidentemente no puede ser de otra manera, nos sumamos a lo que habían señalado ya los compañeros anteriores, a la solidaridad absoluta con el pueblo francés, ese pueblo francés que nos enseñó el significado de la palabra libertad, de la palabra fraternidad y la defensa de los derechos humanos. Estamos ante un desafío a los estados de derecho, a los estados democráticos, y ese desafío no puede ganar el terror, no puede ganar el terrorismo. Debemos de responder con más democracia, con más unidad y abriendo espacios en los que se puedan tratar estos temas de forma profunda. Desde Podemos hemos solicitado hoy la apertura de un consejo de la paz, con expertos, especialistas, con todos los actores políticos, en donde se pueda tratar este tema de forma integral. Y por supuesto hace falta cooperación europea y profundizar en los servicios de inteligencia a nivel europeo. En cuanto a las violencias machistas, por supuesto manifestar nuestra mayor de las repulsas y de la indignación, sobre todo porque estamos ante un tema que, como han venido poniendo encima de la mesa otros compañeros, es un tema recurrente y es un tema que muchas veces se escucha a los partidos, a los diferentes partidos hablar de él de forma constante, pero parece que en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, se olvida hacer la apuesta necesaria, porque todas las políticas de recorte han significado un abandono de los servicios sociales de prevención y de atención a las mujeres que se encuentran desgraciadamente en estas situaciones. Creemos que por tanto esa indignación y esa repulsa es máxima, y nos toca remangarnos y poner soluciones, porque hay soluciones al alcance de la mano. Nosotros presentábamos propuestas en los parlamentos relativas a garantías habitacionales
que iban en esta dirección. Muchísimas gracias. Ya por último, Javier Moyano, Ciudadanos. Gracias. Bueno, del Grupo Ciudadanos, como no puede ser de otra manera, pues nuestra repulsa a la barbarie terrorista y al fanatismo, como el resto de compañeros. Creemos que además que es el momento de algo más que palabras, algo más que gestos. Nosotros en ese sentido, ya en otro día, nuestro presidente Albert Rivera le solicitó a Mariano Rajoy poder unirnos no solo testimonialmente, sino formalmente al pacto antiyihadista que firmaron un mes después del atentado de Charlie Hebdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque pensamos que independientemente de que haya matices que podamos o no compartir, es el momento de la unidad, es el momento de ver lo que nos une más que lo que nos separa y bueno, ver que es un atentado contra el Estado de Derecho, contra las libertades y que en este caso no hay equidistancia. Aquí tiene que haber vencedores y vencidos. Y los vencidos siempre deben ser los terroristas, y no solo los terroristas, sino todos aquellos que los financian o les ayudan de algún modo. Y bueno, respecto a la semana negra que hemos vivido, ya no solo en tema del atentado parisino, también en tema de violencia de género, una desgracia que veamos, como decían los compañeros, goteo tras goteo, cómo siguen cayendo desgraciadamente mujeres en este país. Y bueno, en este sentido, nosotros pues también apostar, como no puede ser de otro modo, por fomentar la educación para que esas nuevas generaciones que se está volviendo a fomentar esta lacra, podamos prevenirla y sea algo que dentro de un tiempo sea algo en el recuerdo. Pues muchísimas gracias a los 5 por vuestras reflexiones sobre lo ocurrido este pasado fin de semana, tanto en Francia como en España y en Andalucía. Abrimos ahora el debate con un primer bloque que evidentemente se queda en la mitad de tiempo, así que vamos a arrastrarlo también en el segundo bloque. Empezamos con el diagnóstico en la legislatura que acaba sobre economía y empleo. Diagnóstico y propuestas. Empezamos con el Partido Popular. Ricardo Tarno. Cuando el Gobierno de la Nación, a finales del año 2011, a principios del año 2012, obtuvo la mayoría suficiente para gobernar nuestro país, nos encontramos con un país absolutamente quebrado, ¿no? Con más de 30.000 millones de déficit no presupuestado, con una legislatura del 2007 al 2011 donde se habían perdido 3,5 millones de parados, con una caída de la recaudación de más de 70.000 millones, es decir, se ingresaban menos de los impuestos de los españoles 70.000 millones que 4 años antes, con un sector financiero al borde del colapso, cerrando entidades financieras, sin que los ciudadanos ni las empresas tuvieran posibilidad ni de acceso al crédito y a la financiación, con una deuda sanitaria de 16.000 millones, con una deuda energética de 26.000 millones y con un déficit público de más del 9%. Y sobre todo, además de todas esas cifras, con lo peor que puede pasarle a un país, con la desconfianza absoluta de los ciudadanos sobre su país, sobre su gobierno y con la desconfianza absoluta del resto de gobiernos del mundo occidental, el resto de entidades económicas del mundo respecto a España. 4 años después el panorama ha cambiado. Posiblemente no haya cambiado a gusto de todo, pero lo que es evidente es que en España se ha recuperado la confianza, las instituciones son más fuertes, se ha recuperado la situación económica y financiera. En esta legislatura, más de 500.000 de personas han accedido a un empleo. Hemos pasado de perder 3,5 millones a que 500.000 de españoles adquieran o accedan a un empleo. España es el segundo país de la zona euro donde hay más contratos indefinidos, porque hay un mantra sobre la precariedad en el empleo. El 73,85% de los trabajadores asalariados de este país tienen un contrato indefinido. El déficit se ha reducido, hemos pasado del 9,4 al 4,2, es decir, casi más de la mitad del déficit público. Se han pagado deudas sanitarias, se han pagado deudas a proveedores. Y yo creo que se ha vuelto a recuperar la confianza en el sistema. Y hoy, 4 años después, nuestra situación económica y de empleo no tiene nada que ver con la del año 2011. Y ahora nos queda tomar una decisión el 20 de diciembre, si es volver al pasado, volver a aquellas políticas que llevaron a este país al borde del rescate. Hay algunos partidos políticos que además lo consideraban hasta necesario
imprescindible, o confiar en las políticas que nos han sacado del brutal agujero en el que nos encontrábamos y que son políticas que van a seguir creando empleo, creando riqueza y que pues, el bienestar pues, llega al alcance de todos los españoles. Primer turno de intervención, evidentemente que ustedes tienen más tiempo para poder exponer sus ideas. Antonio Pradas, Partido Socialista. Bueno, pues el representante del Partido Popular, Ricardo Tarno, nos ha explicado una realidad que efectivamente se corresponde con algunos datos macroeconómicos, pero que para la mayoría de las familias, para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, para la mayoría de los trabajadores, de los desempleados, es una realidad virtual, es una realidad que no se corresponde con su situación personal. Hemos visto cómo a lo largo de estos 4 años no solamente se ha sido incapaz de reducir el número de desempleados, sino que en este momento hay 100.000 personas menos trabajando que hace 4 años. Las personas que están trabajando tienen contratos precarios, 9 de cada 10 contratos que se firman son contratos temporales, algunos por 2 horas, por 3 horas, aunque después se complementen de forma extraoficial con otro número de horas que no cotizan a la Seguridad Social, lo que está causando un agujero tremendo en las arcas de la Seguridad Social y un peligro para nuestras pensiones. Estamos viendo cómo la mitad de los trabajadores, más de la mitad de los trabajadores que están inscritos en la Oficina de Empleo no cobran ya subsidio de desempleo porque han agotado sus prestaciones. Por tanto, estamos hablando de trabajadores desempleados pobres, pero también de trabajadores que están trabajando pobres porque han visto cómo se ha reducido una media de un 25% su salario y además se han caído prácticamente todos los servicios públicos a los que tenía que tener acceso: la sanidad, las pensiones, los copagos sanitarios. En definitiva, tiene menos prestaciones, tiene menos salario y vive en peores condiciones. En esa situación, pues la verdad es que posiblemente el Partido Popular pretenda hacer una gestión también de la recuperación económica similar a la que ha hecho de la crisis económica, donde ha hecho recaer el peso de la crisis sobre un 90% de la población y donde solamente se han salvado y se han enriquecido un 10% de la población. Y posiblemente pretenda también que ese 10% de la población, como ya está haciendo vía reparto de la política fiscal, también se beneficie en relación con el tema del reparto fiscal. Nosotros frente a eso tenemos propuestas que suponen recuperar el estado de bienestar que se ha visto deteriorado en este tiempo, apostar por un nuevo modelo productivo, apostar en Andalucía por la agricultura, por la agroindustria que ha sido abandonada, que hemos perdido 500 millones de euros en la política agraria común, apostar por un turismo de calidad y, en definitiva, hacer o deshacer precisamente lo que ha hecho el Partido Popular en materia laboral, derogar la reforma laboral que tanto perjuicio ha hecho a los trabajadores, apostar por un salario mínimo que se corresponda con el 60% del salario medio español en el plazo de 2 legislaturas y un nuevo estatuto de los trabajadores que permita reconocer derechos de los trabajadores que han sido perdidos a lo largo de estos 4 años. Francisco Guzmán, Izquierda Unida. Sí, debemos de fijarnos en lo que nos dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en cuanto a la situación que vive España, ¿no?, en este momento. Y los datos, sobre todo los datos más importantes o la preocupación más importante que se observa, está en relación a 2 aspectos. Una, por un lado, el empleo, o el paro, en este caso, una preocupación máxima que hay. Y en segundo lugar, la situación económica en la que nos encontramos. Por lo tanto, este dato, que es lo más parecido a una especie de consulta de la opinión pública, de lo más fiable que tenemos, pues nos muestra que tanto el empleo o el paro, en este caso, como la situación económica son los 2 aspectos más importantes que están viendo los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Por lo tanto, de aquí sacamos una serie de conclusiones, que los datos económicos que el Gobierno da en cuanto a recuperación económica son datos muy pues son datos muy poco fiables o son datos muy economicistas, ¿no?, en cuanto a la economía global o a macroeconomía, pero la realidad es diferente. La realidad no es la que están viviendo los andaluces y las andaluzas. Y por otro lado, pues vemos que la expectativa de las personas, en este caso, pues los trabajadores y las trabajadoras, es una expectativa deficiente, ¿no?, una expectativa que no tiene una solución.
Tenemos un problema muy grave, y es que la deuda privada del sector financiero y el sector bancario... Vaya concluyendo, por favor. Sí, la deuda pública, esa deuda privada se ha pasado a la deuda pública, con lo cual la deuda pública se ha disparado de una forma desorbitada. No debe ser reconocida parte de esa deuda. Nosotros entendemos que hay que hacer una auditoría de la deuda porque creemos que esa parte de la deuda nos la han endosado al sector público y lo tenemos que pagar todos y todas, ¿no? Auxiliadora Honorato, ¿Podemos? Sí, bueno, nosotros partimos de la base de que del análisis de que las políticas austericidas han sido un verdadero desastre, un desastre no solo por el dolor social que han provocado y las injusticias que han provocado, sino porque son ineficaces. Si vemos los datos en la actualidad, antes estaba hablando el compañero del Partido Popular de los datos del descenso del desempleo. Es cierto que hay un descenso de desempleo, pero lo que se produce paradójicamente es que hay un descenso de los trabajadores. Desde el 2011 a la actualidad, al 2015, hay 100.000 trabajadores menos. Ocurre que, evidentemente, hay menos, o desciende las cifras del desempleo porque hay menos gente que busca trabajo. Desgraciadamente ya no hay una esperanza en encontrar trabajo y hay muchos jóvenes en este país que han tenido que irse para buscar trabajo fuera. Por lo tanto, como digo, son políticas ineficaces que no mejoran la situación en el empleo, pero es que además generan una amplia desigualdad. Hemos incrementado los índices de desigualdad, estamos en un 3%, desde el 2008 se ha incrementado esa desigualdad, y un país desigual es un país que no puede ser competitivo. Los países más competitivos son los países más igualitarios y que pretenden integrar a la población dentro y no excluirla, no dejar tirada a parte de la población. También los datos de precariedad son altamente alarmantes y es por eso que ante esta situación que, como digo, la gente actualmente vive peor que en el 2011, el 25% de personas en este país está en riesgo de pobreza, aumentando un 2,5 en la legislatura de Rajoy. Ante esta situación, nosotros lo que ponemos encima de la mesa son políticas que incentiven el incremento de la demanda, como por ejemplo el plan de garantías de renta, que por una parte consiste en una renta garantizada y en una renta complementaria y además en una garantía de ir incrementando el salario mínimo interprofesional, también una reestructuración de la deuda de las familias y de las pymes. Si le parece bien, luego entramos en el detalle. Perfecto, porque es que nos queda tan solo 1 minuto y medio y me gustaría que antes de irnos a publicidad escucháramos la primera reflexión sobre Javier Moyano, luego en el segundo bloque la vamos a dedicar completa e íntegramente a este asunto. Pero, Javier Moyano, 1 minuto y 15 segundos. Perfecto. Bueno, yo creo que el diagnóstico está claro, no solo paro, sino trabajadores pobres, un modelo productivo obsoleto que está basado en servicios y en la pérdida de la competitividad de nuestra industria. Y bueno, frente a eso nosotros creemos que es tan simple como que los ciudadanos quieren un empleo digno y poder pagar sus facturas. Y nosotros ahí es donde nos vamos a centrar en nuestras propuestas, no solo en un diagnóstico, pero yo creo que el diagnóstico lo tenemos todo bastante claro. Y bueno, ahora relataremos qué es lo que proponemos, cuál es nuestro modelo de contrato, cuál es nuestra propuesta contra el paro de larga duración, cuál es nuestra propuesta en innovación y qué es lo que proponemos para poder formar mejor a los parados y que podamos reinsertarlos mejor en la vida laboral. Pues muchísimas gracias a los 5. Son las primeras exposiciones sobre economía y empleo de asuntos de capital importancia, como decía uno de los debatientes, señalados como principales preocupaciones por los españoles en el CIS y que abordaremos ya en debate en el segundo bloque aquí, esta noche en A por Todas. Primer debate de precampaña esta noche en A por Todas, en 8TV Andalucía, en la compañía de Antonio Pradas, Partido Socialista, Ricardo Tarno, Partido Popular, Francisco Guzmán, Izquierda Unida, Auxiliadora Honorato de Podemos y Javier Moyano de Ciudadanos. Aquí le damos el inicio en este debate. Ahora sí, después de una primer turno de intervención, como ha intervenido durante menos tiempo, pues va a abrir este debate aclarando a los 5 intervinientes, a los 5 debatientes y al público que nos está viendo, que vamos a incluir aquí los mensajes de políticas sociales que crean oportunos porque prácticamente hemos quitado el tiempo para poder desarrollarlo en un bloque entero. Así que, Javier Moyano, adelante. Bueno, muchas gracias. Nosotros la verdad es que lo que nos gustaría de Ciudadanos es poder confrontar aquí los modelos de mercado laboral que propone cada partido, de manera que podamos ver los pros y los contras. Nosotros lo que tenemos claro es que el diagnóstico, tal y como han comentado otros compañeros, es que tenemos un modelo de contrato que muchas veces se usa en fraude de ley, lo que se conoce como contrato Kleenex, basura, que aunque haya realmente un empleo definido,
indefinido, realmente la media de despido por contrato, de indemnización por despido son de 13 días. Nosotros pensamos que al fin y al cabo eso lo que demuestra es un fracaso de ese modelo. ¿Qué es lo que propone Ciudadanos? Nosotros proponemos un modelo de contrato único, como se hace en muchísimas partes de Europa. ¿Qué es lo que propone este contrato único? Pues bueno, en principio no hay una barrera entre quien tiene derechos sociales y quien no los tiene, sino que hay una indemnización creciente en función de la antigüedad, empezando desde lo que sería el modelo actual. ¿Qué es lo que conseguimos con ello? Pues bueno, quitamos esa barrera y por otro lado además fomentamos que no haya un despido simplemente porque no necesites una persona de manera indefinida y tengas que ir rotando. Por otro lado, proponemos un seguro contra el despido, lo que se conoce como mochila austriaca, se aplica en muchos países de Europa, y para favorecer la flexibilidad laboral, lo que proponemos es que un 1% de lo que gana el trabajador cada mes se ponga en una cuenta que sirve, 1, para seguro para el despido, y que se lo lleva si cambia de trabajo con él, o 2, para que una vez se jubile pueda tenerlo como parte de la jubilación. Como hablábamos también de políticas sociales, nosotros dentro de nuestro modelo de contrato proponemos también introducir un complemento salarial anual o garantizado. ¿Qué es lo que proponemos? Pues que las personas que no lleguen al salario mínimo interprofesional, bien sea porque han trabajado 6 meses, porque tienen un horario parcial o porque simplemente su trabajo es simplemente un salario precario, lo que denominamos nosotros pobres trabajadores. ¿Qué es lo que proponemos? Pues bueno, que se les dé una pequeña ayuda. Le pongo un ejemplo: una pareja con 2 hijos que ganara 10.000 euros al año entre los dos, le daríamos 4.300 euros. Una persona soltera que ganara 9.000 euros se le daría 2.500 euros de crédito fiscal y sería una devolución del IRPF. Esto está perfectamente cuantificado, como máximo sería un 1% del PIB, por tanto sería perfectamente asumible con la bajada de las prestaciones por desempleo que calculamos que no habría. Venga, el resto de debatientes en el turno que ustedes quieran. Bueno, yo en cuanto al modelo de contrato, nosotros estamos, en primer lugar, estamos a favor de recomponer todo lo que son las relaciones laborales, que sean los agentes sociales, los agentes económicos los que decidan cuáles son las formas de negociación colectiva que el Partido Popular se ha cargado con esta reforma laboral. Pero en cuanto al modelo en sí de contrato, yo creo que el modelo de contrato se tiene que adaptar a la realidad que tiene la sociedad española, que tienen las empresas españolas. Y, lógicamente, la realidad del trabajo en España no es la realidad de un único contrato. Hay actividades muy claras, en este caso las relacionadas con los contratos de fijos discontinuos, con la hostelería, con trabajos como se están haciendo ahora mismo en estas fechas navideñas, con las fábricas de confitería industrial, etcétera, etcétera, que tienen una temporalidad y que por tanto exigen un tipo de contratación totalmente distinto al contrato indefinido. Pero es verdad que hay que apostar por los contratos indefinidos porque en este momento se está abusando del contrato temporal, se están multiplicando los contratos temporales, y otra de las cuestiones que nosotros pretendemos es, desde luego, incentivar el tema de la formación profesional para integrarlo dentro de la empresa. Creemos que eso es un paso fundamental, por eso proponemos la creación de 200.000 plazas nuevas de formación profesional y una cuestión que yo no quería hoy dejar pasar porque sé que el tiempo nos va a comer y que es fundamental en este momento en el que no hay Congreso de los Diputados y por tanto el Gobierno está actuando de forma un poco extraordinaria, y es en relación con los trabajadores del campo. Es fundamental que los trabajadores del campo se estudien su situación. Ahora mismo no pueden conseguir el número de las jornadas reales necesarias para cobrar su subsidio. Está en peligro el cobro de subsidio desde el mes de agosto, lo hemos reclamado al Gobierno de la Nación y es fundamental que el Gobierno de una forma extraordinaria estudiara esta situación para que los trabajadores del campo no se queden en una situación después de un año de sequía tremendo, de unas temperaturas muy altas que se han cargado la campaña del verdeo. Es fundamental que los trabajadores del campo sean escuchados por el Gobierno de la Nación y no en espera, como ocurrió el año pasado hasta el mes de febrero, para que pudieran tener una solución que al final va a llegar, pero que no los tengan ante el sufrimiento. Por tanto, en síntesis, el Partido Socialista cree que el modelo de contrato se tiene que adaptar a la realidad de las empresas y creemos también que las medidas por parte del Gobierno en cuanto a ayudas, en cuanto a subsidios, en cuanto a prestaciones por desempleo, deberían ser más sensibles a la situación que viven colectivos concretos, como es el caso de los trabajadores mayores de 45 años, como son los trabajadores del campo también, como es el caso de las mujeres trabajadoras que se encuentran con un salario inferior al de los hombres y como es el caso de los jóvenes que están teniendo que emigrar fuera y para los que el Partido Socialista quiere ofrecerle una luz de esperanza a través de contratos de retorno del talento a nuestra tierra, hasta Andalucía, porque han hecho un esfuerzo, sus familias y ellos, para poder estudiar y hacer los deberes que le habían dicho que eran necesarios para tener un trabajo digno en su tierra. Bueno.
Yo, como decía antes, nosotros creemos que para que evidentemente haya más contratos, lo que hace falta es que haya más demanda en la calle. Para eso, por las medidas que estamos poniendo encima de la mesa, son medidas que van en esta dirección. Como decía antes, no me ha dado tiempo a explicar, el plan de garantía de renta, por una parte, combina la necesidad de que nadie se quede atrás en este Estado, que nadie se quede atrás dentro de un Estado de Derecho, cubriendo un mínimo a las personas que están por debajo del umbral de la pobreza de 600 euros y también combinándolo con una renta complementaria de hasta 900 euros para evitar eso que llamaba antes Javier, los trabajadores pobres. Pero no puede ser esto algo permanente. Tenemos que ir combinando esto con una exigencia de ir incrementando el salario mínimo interprofesional, llevándolo a lo largo de la legislatura hacia los 800 euros, de manera que no haya una subvención permanente para el empleo. Esto sí que lo tenemos también perfectamente cuantificado, en que supondría el 1,5 del PIB, y nosotros además somos el único programa que tenemos memoria económica y hemos dicho exactamente de dónde viene cada cosa. Sí, tenemos la memoria económica. El único no. Tenemos memoria económica, se la puedo enseñar. Yo creo que vamos a tener toda una memoria bueno, económica. nosotros hemos tenido que hacer los cálculos del Partido Socialista en esta previsión. Y en concreto, además, este dinero saldría de una reforma progresiva fiscal justa, en la que a partir de 60.000 de las rentas de 60.000 euros, que es un 5% de la población, donde empezaríamos a incrementar de forma progresiva los tipos. También nos parece fundamental la apuesta por I+D+I, llevarla hasta el 2% a lo largo de la legislatura. Creemos que además un país que crece es un país que invierte. No es un país para crecer hay que invertir en I+D+I, y no cuando has crecido es cuando tienes que invertir en I+D+I. También apostamos por un plan nacional de transición energética que transforme las características de las viviendas de manera que sean mucho más eficientes y además que se genere un empleo gracias a esta transformación de las viviendas y además apostar por las energías renovables que tan favorables son en nuestro país, en un país como este y precisamente en una tierra como esta, como es Andalucía. Por no dejar pasar el tema de las políticas sociales, a mí me gustaría saber cómo se garantizan las políticas sociales, los derechos sociales, si no se deroga el artículo 135 de la Constitución española. Creo que es premisa básica poder derogar, y lo llevamos en nuestra propuesta y en nuestro programa, poder derogar el artículo 135 para hablar de políticas sociales, para poder garantizar los derechos, y además nosotros proponemos un 135 a la inversa, es decir, no solo derogar el 135 de la Constitución, sino que haya una garantía de mínimos y de máximos que cubra los derechos de vivienda, educación, sanidad y derechos de la dependencia. Bien. Me sorprende lo del artículo 135, que desde el Partido Socialista queremos equilibrarlo, porque entendemos que tiene que haber una sostenibilidad presupuestaria, pero también una sostenibilidad social. Pero me sorprende mucho la afirmación de Podemos, porque precisamente uno de los defensores de la reforma del artículo 135, en los términos en el que actualmente está redactado, es uno de los que está colaborando activamente, al parecer, con Podemos, que es el señor Pérez Royo, que es un defensor del artículo 135. Bueno, era defensor del 135, nosotros estamos encantados de que la gente se una. No tengo noticias de que haya cambiado de opinión Pérez Royo, que gustaría escucharlo, pero en cualquier caso es una contradicción importante. Nos encanta que la gente se una al cambio. Izquierda Unida, Unidad Popular. Nosotros, desde Izquierda Unida en el Congreso, no solo ya llevamos la derogación de la reforma del artículo 135, sino que también lo hemos votado en contra. Es decir, ya nuestros hechos demuestran que estamos en contra de esa modificación, de subordinar los derechos sociales, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, subordinarlos al pago de la deuda y al pago de los intereses, que nos están limitando bastante la política social. La política social ahora mismo no tiene margen de crecimiento si no se deroga esta reforma del artículo 135. Pero perdona, y ya lo hemos dicho nosotros. Yo te perdono, pero permíteme. Yo te perdono, pero Izquierda Unida, que nosotros lo apoyamos en el Congreso. Permíteme. Precisamente equilibrarlo, no derogarlo. Sí, no. Habéis cambiado también. Primero, hay que reconocer
con una auditoría, reconocer cuál es nuestra deuda pública realmente, la que realmente tenemos, digamos, como deuda pública, quitando del medio todo el rescate bancario, que ha sido un rescate privado, simplemente que el PP ha metido, digamos, en las arcas públicas la deuda privada. Con lo cual los españoles y las españolas tenemos que pagar esa deuda que no es nuestra, es del sector privado bancario y financiero. Entonces, gracias a toda esta reforma, antes del PP el 9,9% del gracias déficit. a esta reforma, desde Europa, evidentemente, que está ahí muy bien mandado desde Europa, ¿no? Tanto el PSOE como el PP, habéis aprobado la reforma del artículo 135. Y eso nos tiene muy encasillados. Y digo nos tienen porque nos tienen a todos los españoles muy encasillados. Nosotros, propuesta que tenemos nosotros, pues bueno, además de la auditoría, derogar las reformas laborales, la reforma laboral que se aprobó tanto por el Partido Popular como anteriormente por el Partido Socialista, apostar por la banca pública, que ya lo hicimos nosotros también en Andalucía, el apuesta por una banca pública que lleve, digamos, la riqueza, que se comparta de una manera mucho más equitativa entre la población. Y también lo que Alberto Garzón ha propuesto ya en varias ocasiones, que es un plan de trabajo garantizado. Llegar a sectores de la población, trabajadores y trabajadoras, que están ya al margen del mundo laboral. Y eso es muy peligroso. Cuando hay personas que están al margen del mundo laboral, hay que rescatarlas de una forma. Además de rescatar autovías y de rescatar el banco, hay que rescatar también a los trabajadores y a las personas. Un matiz importante, porque es que yo creo que se ha llevado el debate a un lugar donde no ha dicho, bueno, banca pública, y que por un lado, pues bueno, que Izquierda Unida está a favor por retomar eso. Pues bueno, usted habla de Bankia. Bankia era Caja Madrid. Caja Madrid estaba Izquierda Unida, igual que muchísimas otras bancas públicas. ¿Y ahí dónde estaban los de las tarjetas Black? ¿Y Izquierda Unida no ha cogido con las tarjetas Black? ¿Acaso no ha estado en banca pública? Porque la banca, lo que hay que separar es a los políticos de la banca. Lo que no puede haber es políticos en la banca. En la banca tiene que haber banqueros, y cuando quiebran, pagan. Y los accionistas pierden dinero. Lo que usted no puede mezclar es banca pública y banca privada. Porque cuando usted mete banca privada y lo que se ha rescatado es banca pública, lo que se han rescatado son cajas. Caixa Galicia, Caja Madrid, Caja Sol, que ha tenido que ser comprada. Lo que se han reestructurado son cajas, era banca pública. El modelo de bancas públicas, los partidos tradicionales se la han cargado en 40 años. En menos de 40 años se han cargado el modelo de banca pública. Y ahora quieren hacer otro para volver a cargárselo. Oiga, vamos a dejar a los políticos a un lado y a la financiación a otro. Porque la verdad es que parece que no funciona bien. Ricardo Tarno. Sí, yo lo que estoy observando que todas las propuestas que se están planteando encima de la mesa suponen un gasto que el Estado no puede soportar, porque todas estas medidas que todo el mundo plantea aquí, ¿cómo se van a pagar? ¿Cómo se van a financiar? Porque tengo la percepción que ustedes solamente saben hacerlo de una manera, subiendo los impuestos, cargando la carga impositiva sobre las sociedades, sobre pequeños y medianos empresarios, sobre comerciantes. Los estamos viendo en los ayuntamientos donde gobiernan tanto las coaliciones de izquierda como las que apoya en algunos casos Ciudadanos, como lo estamos viendo pues cuando en apoyamos Andalucía, en Madrid, en Murcia, no le parece tan seguimos mal. Pagando impuestos, subvenciones y donaciones, que es una auténtica aberración, con el apoyo de Ciudadanos. Plantea Ciudadanos un modelo, un contrato único, que bueno, es el desconocimiento absoluto de España. Trabajadores agrarios, sector servicios, es absolutamente el desconocimiento, es el típico partido creado en un laboratorio, por eso hacen propuestas de laboratorio, propuestas que no son reales y que lo que hacen es perjudicar. Hablan, igual Ciudadanos que Podemos, de una especie de renta básica. Van a precarizar el trabajo, porque con el modelo que ustedes plantean, el empresario va a decir, yo llego hasta tal cantidad que ya va a compensar el Estado. Pues no pasa ni en Reino Unido ni en Estados Unidos. Ni en Reino Unido ni en Estados Unidos, que por cierto es más liberal que España. Con economías absolutamente distintas a la nuestra. Y nosotros nos queremos parecer al Reino Unido, evidentemente. No se pueden. Si tú estás hablando por un lado del Reino Unido y estás diciendo el despido en el Reino Unido no existe. Por eso funciona su modelo. ¿Usted quiere un modelo como el de Reino Unido de Estados Unidos con 0 días por el despido? Si ese es el problema. El problema es que cuando se hacen políticas de laboratorio, políticas sin experiencia, el papel lo aguanta todo, pero luego viene la realidad. Y la realidad es gobernar. Y para gobernar hace falta y falsear los presupuestos también. Necesita gobernar, ¿no? de políticos responsables. Insisto, ya sabemos dónde nos llevó en el 2011 las políticas del Partido Socialista. Lo vimos. Claro que hubo que reformar la Constitución. O reformábamos la Constitución o este país se iba a la quiebra. A la quiebra.
a la que no la llevó el Partido Popular. Venga, brevemente, Bueno, porque brevemente, sí. yo tendría que multiplicar por 4 el tiempo, señor presentador. Porque alusiones simplemente, si nos llaman partido de laboratorio, que no tenemos ni idea, que hacemos vida feliz. Por alusiones, tanto a sucesiones todos como ustedes han estado aludiendo al gobierno del Partido políticos de Popular. laboratorio. Concluya, señor Terno, que han pedido 3 personas la palabra. Políticos de laboratorio, políticos que no conocen la realidad, políticos... Podemos tener réplica. Claro, pero ustedes y otros muchos, no se enfaden como nosotros encajamos las críticas, que es lo primero que tiene que saber uno cuando viene a la política, a dialogar, a debatir y a encajar las críticas también, que es importante. Entonces, cuando hablamos de algunos de sus contratos, hablamos de algunas de sus medidas, pues a lo mejor en la Lentejuela o en la Luisiana son muy complicadas de entender. Yo lo único que les planteo es que el modelo que está ahora funcionando y que tiene que mejorar es un modelo que va a bajar impuestos, que va a seguir bajando impuestos, IRPF y sociedades, porque solamente bajando impuestos se crea riqueza, porque hay renta disponible para los ciudadanos, porque ustedes hablan que esto no ha llegado a nadie, y cuando yo veo las cifras de viajeros de AVE, de aeropuertos, de uso de hoteles, yo todos los fines de semana leo este fin de semana más ocupación hotelera que la anterior, este puente más ocupación hotelera que la anterior, los aviones llenos, los trenes llenos, significa que la economía está llegando a toda la sociedad. Tenemos que seguir trabajando con políticas serias y rigurosas, no con la vuelta atrás, que ya sabemos a lo que nos lleva. Venga, nos quedan, perdón, un segundito a todos. Nos quedan 5 minutos, así que último turno de intervención. 1 minuto cada uno para exponer lo que crea conveniente. Empezamos con Javier Moyano. Bueno, insultos, descalificaciones, lo de siempre por el Partido Popular. Dice usted que el modelo no se adapta, pero bueno, si es que el modelo de contrato único empieza con el mismo despido que tiene un contrato ahora mismo que es temporal. Por tanto, ¿qué problema hay? Ninguno. Cuando usted acaba el contrato temporal, a los 2 meses le despiden, con la diferencia de que si hubiera continuado, hubiera sido único. Diferencia ninguna, solo que se unifican criterios y que no hay fraude de ley. Me habla usted de sucesiones. Curioso que el Partido Popular hable de sucesiones. ¿Usted sabe cuál es el impuesto de sucesiones en Murcia? El más alto. El mismo, efectivamente, que en Andalucía. En Galicia, altísimo. Castilla y León, altísimo. Todo gobernado por el Partido Popular. ¿Sabe usted quién le ha obligado a bajar el impuesto de sucesiones en Murcia al Partido Popular? Ciudadanos. En su pacto de investidura. En su pacto de investidura le ha obligado Ciudadanos. Aquí en Andalucía. Bueno, evidentemente estamos en la mesa. Mire, habrá usted de bajar impuestos IRPF. Ciudadanos ha propuesto bajar 2 puntos IRPF y va. 2 puntos bajar IRPF. ¿Qué pasa? Cuando lo hace el Partido Popular a nivel estatal es maravilloso y cuando lo hace Ciudadanos a nivel andaluz. Oiga, hay un techo presupuestario, como usted dice, garantizado por el 135. Pues oigan, lo que no puedo bajar al mismo tiempo es el IRPF, aumentar las prestaciones autónomas. Suprima delegados provinciales, que no han pedido. Evidentemente estamos pidiendo que disminuyan. ¿Qué delegados provinciales han suprimido? Por favor. Último minuto. Evidentemente. Por tanto. Último minuto. No, se acabó el tiempo. Es que si no nos llegan todos. Venga, auxiliador honorato de Podemos. Sí, por empezar, la Asociación de Inspectores de Hacienda dice no, Hexa, que no es de inspectores de Hacienda, es que utilizamos la terminología que no es correcta. Vamos a intentar respetar el turno final. Solo una bajada de IRPF y de IVA solo beneficiaría un 0,3% de la población española. Pero decía antes usted que parece que nosotros desconocemos la realidad española. Yo creo que los que precisamente desconocen la realidad española o que no saben qué es lo que ocurre en las calles, en los barrios y los mercados, son precisamente ustedes, los señores y las señoras del PP, lo que no saben lo que está ocurriendo el día a día y cómo sufre la población de este país y cómo le cuesta llegar a fin de mes. Nuestras propuestas están perfectamente cifradas y perfectamente, además, como digo, en una memoria económica que el Círculo de Economía ha reconocido como contundente y rotunda. Y le vuelvo a decir, se basa, por una parte, en una reforma del sistema del régimen fiscal, por otra parte, en una persecución del fraude fiscal y además de recuperar y acabar con una práctica de utilizar las instituciones a favor de los mismos de siempre, de los partidos del bipartidismo. Francisco Gómez, Izquierda Unida, su minuto. Sí, bueno, se habla de dónde se saca el dinero, ¿no? Parece ser que no hay dinero, ¿no? Pero sí hay dinero para el rescate de la banca. Es decir, el rescate de la banca supuso más o menos unos 80.000 millones de euros. Pero es que en los últimos 5 años las ayudas que ha recibido el sistema bancario ha sido de 370.000 millones de euros. Es decir, dinero, vamos a ver, dinero está. Lo que pasa es que está claro que tanto el Partido Popular
como el Partido Socialista, en el tiempo que han estado gobernando a nivel del Estado, pues ponen su acento y ponen su interés en donde lo ponen. Y quieren defender y quieren mantener, digamos, la garantía de que se va a pagar la deuda por encima del sistema educativo, del sistema sanitario, de los derechos sociales. Eso está claro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a mí me recuerda un poco lo que decía Antonio Machado, ¿no? Caminantes son tus huellas, el camino. Y las huellas que tenéis vosotros son huellas de recorte, son huellas de desahucio y son huellas de corrupción, no hay otra. Antonio Prada, PSOE. Sí, bueno, el discurso que utiliza el Partido Popular es el mismo que utilizó hace 4 años, es decir, de la bajada de impuestos, y cuando llega al gobierno pues sube 52 impuestos, es decir, es el gobierno que más impuestos ha subido en la historia de la democracia. Y además de todo eso, además de haberle subido el impuesto fundamentalmente a las personas que tienen una nómina, a los pequeños y medianos empresarios, a los contribuyentes de los ayuntamientos, además de eso ha dejado 300.000 millones de deuda más en el caso de la deuda pública, ellos que tanto hablan de deuda pública. Y es posible, señor Tarno, que los aviones estén llenos, es posible que estén llenos los AVE. Lo que no están llenos son los frigoríficos de mucha gente. Y es necesario para llenar esos frigoríficos y que la gente pueda empezar el mes, que tengan unos mínimos vitales. Y para eso el Estado tiene que garantizar ese mínimo vital. Nosotros proponemos un ingreso mínimo vital precisamente para intentar garantizar que la gente pueda empezar y terminar su mes. Y precisamente para eso queremos también compensar el artículo 135 de la Constitución, que efectivamente nunca entendimos que fuera a ser utilizado como ha sido utilizado. Por eso queremos dejar muy claro que se tiene que compensar para que haya medidas sociales. Nunca han estado tan vacíos los frigoríficos de los españoles que al final de la legislatura pasada, con más de 3,5 de millones de parados creados. Vamos a dejar de demagogia. Mire, impuestos de sociedades a grandes empresas cobrados en España en el 2011 con el gobierno socialista, 7.626 millones. En el 2014, 18.878 millones. Cerca de 11.000 millones más. Los que dicen que no les cobramos a las grandes empresas, que no es verdad, es que se ha hecho una política para todos, y hoy por hoy estamos viendo los frutos. Y casi todo lo que ustedes plantean, lo único que va a hacer es traer más paro, más pobreza y más desigualdad. Y por cierto, ni descalifico ni insulto, confronto ideas. Aquí no he descalificado a nada ni a nadie. Venga, una pausa para publicidad y volvemos con un último bloque en el que hablaremos sobre el Estado autonómico, el debate territorial. Seguimos en el debate en A por Todas, en 8TV Andalucía, en compañía de dirigentes, de candidatos del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, de Ciudadanos y de Izquierda Unida. Y el último bloque lo que debemos dedicar al debate territorial. ¿Qué papel, a juicio de los diferentes partidos que nos acompañan en esta mesa, debe jugar Andalucía en el futuro debate territorial, en el futuro Estado autonómico en España, en estos momentos de gran convulsión por el desafío soberanista catalán? Empezamos en esta ocasión con Antonio Prada, del Partido Socialista. Bueno, en primer lugar, decir que por parte de las fuerzas secesionistas en Cataluña se ha dado un golpe brutal, en este caso a la Constitución y a la democracia, y por nuestra parte hemos mostrado nuestro apoyo al Gobierno en las medidas que se puedan adoptar en materia de defensa de la Constitución, en materia judicial, para defender la legalidad constitucional. Eso es una cosa que queremos dejar clara, porque el Partido Socialista es uno de los artífices de la actual Constitución, la hemos defendido sin ningún tipo de empaque durante todo este tiempo, y así va a seguir siendo, con independencia de que nosotros tenemos una propuesta de reforma constitucional. Dicho esto, habría que recordar al Partido Popular, al señor presidente del Gobierno, que desde hace más de 3 años el Partido Socialista viene advirtiendo de la deriva que iba adquiriendo el tema territorial en España como consecuencia de un desafío independentista en Cataluña. Y el presidente del Gobierno ha estado 4 años sin hacer absolutamente nada en esta materia. ¿Qué cosas podría haber hecho el presidente del Gobierno? Pues el presidente del Gobierno podría haber recibido a los presidentes autonómicos en una cumbre de presidentes que le llevan reclamando durante mucho tiempo para haber planteado, entre otros temas, el tema del desafío territorial. Podría haber modificado el sistema de financiación autonómica que lleva caducado desde el año 2014.
Podría haber reunido también a los presidentes y al resto de las comunidades autónomas para debatir en relación a una propuesta que le hizo llegar la Generalitat en relación al tema de las inversiones, en la que planteaban 21 puntos en materia de inversiones, en materia de otra serie de cuestiones catalanas. Podría haber abierto la subcomisión constitucional como le planteó el Partido Socialista en el mes de febrero del año pasado, para intentar en el seno del Congreso de los Diputados que las fuerzas políticas fueran capaces de abrir un diálogo en materia constitucional, donde planteábamos no solamente el tema territorial, sino el blindaje de los derechos fundamentales, la actualización de algunas instituciones del Estado que a lo largo de todos estos años se han quedado obsoletas. En definitiva, podía haber hecho algo, y la verdad es que ahora le pide ayuda al resto de las fuerzas políticas. Nosotros se la vamos a dar, porque no podría ser de otra forma, para defender la integridad de España, pero lógicamente nos quedamos con el regusto de que posiblemente podríamos haber hecho algo. Los políticos estamos para hacer política, los jueces están para hacer justicia y lógicamente para aplicarla en el caso de que alguien intente saltársela, como es el caso del desafío que está haciendo el presidente Mas. Por tanto, el presidente Mas es el culpable de la situación en la que estamos. Pero efectivamente los grupos políticos, con el presidente del gobierno a la cabeza, podría haber hecho algo para no dejar que esto llegara a este extremo. Ricardo Tano, Partido Popular. Es sorprendente que en vez de culpar al único que tiene toda la culpa, que he dicho la culpa de quién, que es el señor Mas y los partidos secesionistas, estén buscando responsables donde no los hay. Yo podría hablar aquí de la equidistancia del Partido Socialista, de lo que ha venido jugando durante los últimos años, de sectores del Partido Socialista que han coqueteado sin ningún pudor con sectores secesionistas e independentistas. Lo podría hacer, pero creo que no. Creo que lo que tenemos que ser es serios y rigurosos. Mire, Cataluña, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid, el País Vasco. El marco constitucional y el cumplimiento de la ley. No hay más. No hay más. Y eso es lo que vamos a hacer y lo que va a pasar. Hay algunos que han intentado llevar al país al borde del precipicio. Y ni el país se va a caer al precipicio y se va a hacer lo que hay que hacer. Ya es la segunda vez que vive este desafío España. Lo vivimos con el llamado Plan Ibarretxe. Ya sabemos dónde está el plan y dónde está Ibarretxe. Y dentro de unos meses vamos a ver dónde termina este proceso y dónde va a acabar el señor Mas. Es imposible dialogar cuando algunos no quieren diálogo. Es imposible cuando algunos quieren imponer su forma de entender España o Cataluña al resto de los partidos políticos y al resto de ciudadanos. Es absolutamente imposible. Ricardo, cuando entraste nosotros en el gobierno había un 14% de independentistas. En este momento hay un 47%. No, creo que es todo lo contrario. Nosotros entramos hace 4 años y el CIS marcaba más del 52% de independentistas. Cuando, por cierto, vosotros gobernasteis con algunos de los que están sentados en esta mesa en Cataluña en un tripartito, podríais haber reformado el modelo educativo en Cataluña, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Cataluña. Y mientras vosotros estabais poniendo mesas petitorias para recoger 4 millones de firmas por España. En estos meses. Mire, yo creo que sin ningún tipo de complejo hay que decirle al Parlamento catalán que lo que está haciendo es ilegal y a partir de ahí se van a tomar las decisiones. Por cierto, la mayoría de las decisiones que se van a tomar por una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, solamente apoyada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y por Unión, Progreso y Democracia, de entre los partidos que están de entre los partidos que están en el Parlamento. No quiero que se moleste nadie de los partidos que ahora mismo tienen representación parlamentaria. Mire, Mas y determinados dirigentes políticos catalanes tienen que tener muy claro que enfrente tienen al Estado de Derecho y a la gran mayoría de los españoles. Y flaco favor estamos haciendo a los intereses de España si no lo tenemos absolutamente claro. Francisco Guzmán. Más unidad que nunca. Bien, está claro que en política territorial el Partido Popular ha dejado, digamos, un tren descarrilado totalmente. No han tomado, al menos no vemos que haya tomado en serio la importania que tiene, ¿no? Sí, más financiación para Cataluña en contra de Andalucía, lo que está planteando algunos de ustedes aquí. Pero es que siempre... es que eso es lo que querían los catalanes. No, perdón, pero es desigualdad que entre iguales. No hablamos, los españoles somos iguales
y no puede haber desigualdad ni No solo- económica ni financiera. Ricardo, Tanto que se les llena a ustedes la boca Ricardo, de igualdad, en este sentido quieren que haya desigualdad entre iguales. Pero si comunidades Ricardo, mejor financiadas pero- que otras. pero si Por favor. Montoro dice que le ha entiendo, dado... entiendo que Termino, haya breves por favor, interrupciones termino. en las primeras exposiciones, pero tampoco para romper el discurso. Así que Eso, por favor. es el primer turno de intervención del señor Guzmán. Bien, yo lo que veo, lo que digo, lo que pensamos, que en política territorial lo ha dejado en un tren descarrilado, en una especie de, bueno, pues no nos enfrentamos a la realidad que necesita este país, que es una reforma seria, una reforma en toda su política territorial, que no se ha hecho tampoco profundamente. Ya no solamente hablo de Cataluña, hablo de Andalucía, hablo de Galicia, hablo de Valencia, hablo de todo el territorio español. Es decir, lo que son las comunidades autónomas tienen un déficit amplio en cuanto a política, ya no solamente en cuestiones económicas, que nada más que al PP le preocupa el aspecto económico, pero no, más allá del aspecto económico está la cultura, está el aspecto, digamos, emocional, sentimental, de uno sentirse de aquí o sentirse de allá, o de soberanía popular. Es decir, nos tenemos que sentir soberanos también de nuestros territorios y de nuestro destino. Desde Izquierda Unida sí apostamos por un modelo federal, un modelo republicano, federal y solidario, que España sea un país de países, ¿no? Con lo cual le damos más autonomía de la que tiene, autonomías que, bueno, que no se ha hecho mucho desde el año 78 hasta acá, pero que creo que es necesario ir avanzando en este aspecto, ya no solamente por Cataluña, por todo el territorio español. A usted le dará una nota. Bueno, nosotros lo que vemos y lo que tenemos encima de la mesa es un problema que no se resuelve con las soluciones que hay ahora mismo encima de la mesa. Hay una política de choque de trenes, en el bloque del sí, el bloque del no. Nosotros no estamos ni en el bloque del sí ni en el bloque del no. Nosotros estamos pensando en el país y no estamos pensando en ganar más votos. Y esto lo decimos con todas las consecuencias. Creemos que hay que poner encima de la mesa un proyecto ilusionante en el que los catalanes sean capaces de votar y sean capaces de votar que se quedan con nosotros. Queremos un proyecto que enamore, un proyecto de país que esté a la altura de toda la ciudadanía y de todos los ciudadanos y de todos los españoles y españolas. Esto lo decimos y lo hemos dicho siempre porque creemos que ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa no es una solución. Nosotros miramos a sitios donde se ha encaminado, se han dado hacia soluciones, como por ejemplo Canadá. Nuestro modelo está muy pensado ahí. También ponemos encima de la mesa la reforma del Senado que hemos puesto y que llevamos en el programa. Creemos que realmente el Senado, desde el principio, nunca se ha pensado como una Cámara territorial, se ha pensado siempre como un lugar donde acababan los presidentes, y además ahí los vemos, los presidentes de las diferentes comunidades autónomas como retiros dorados. Tenemos que crear y tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa un modelo territorial realmente intergubernamental como el que tenemos en nuestro programa. Todo este conjunto de propuestas que llevemos para ser capaces de tener un nuevo país que, como digo, enamore y del que nadie se quiera ir, es el que tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa. Javier Moyano. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a la compañera de Podemos por pedirnos que ganemos las elecciones, puesto que lo que ha pasado en Canadá es que un candidato de Quebec, que es socioliberal, es decir, el mismo perfil que Ciudadanos, nuevo, ha ganado las elecciones, exactamente lo mismo que queremos hacer aquí. Una persona de Cataluña resuelve el problema territorial de España. Muchas gracias, porque efectivamente así es como se resuelven los problemas. Tiene usted toda la razón y la señora Arrimadas además lo está haciendo estupendamente. No me refería a la solución a quién gana o no gana las elecciones, pero sí me refería al modelo que hay, que es un modelo federal en el que hay diferentes autonomías. Es un modelo en el que hay diferentes educación, sanidad, completamente. Ya vivimos, es decir, tenemos un modelo federal. Usted le puede llamar comunidad autónoma, llamémosle como quiera. Tenemos un modelo federal, esa es la realidad. Tenemos más cedidas, más competencias que muchos modelos federales. ¿Cuál es el problema? El problema está en cuando pequeños partidos, bien con Partido Popular o Partido Socialista, lo han necesitado para gobernar. Y aquí es donde con la bandera se ha tapado la cartera. Hay mucha corrupción durante muchos años, no ha interesado que saliera y se han hecho cesiones. ¿Qué es lo que propone Ciudadanos? Porque al final estamos haciendo aquí un diagnóstico y usted se ha mojado un poquito y no puede no compartir su diagnóstico, pero por lo menos se ha mojado. Pero yo voy a decir lo que propone Ciudadanos, porque aquí estamos para hablar de ordenación del territorio. ¿Qué propone Ciudadanos? Supresión del 150.2
de la Constitución española. ¿Qué significa eso? Pues tan fácil como que se excluye la posibilidad de transferencia o delegación a las comunidades autónomas de facultades que son competencia del Estado. Es decir, que cuando llegue Convergencia y le diga al señor Pedro Sánchez, al señor Albert Rivera, al señor Mariano Rajoy, yo quiero gobernar, le doy mis votos, le digo, yo a usted no le puedo dar nada, porque la Constitución me lo impide. ¿Por qué? Porque todos los territorios son iguales. Ahí es donde está Ciudadanos. No puede haber, los derechos son de las personas, no de los territorios. Pero bueno, además vamos a seguir mojándonos porque yo creo que estamos aquí para hablar de qué es lo que queremos hacer con el territorio. Nosotros creemos que después de más de 30 años, casi 40 años de democracia, es importante elaborar un listado para evitar ese tira y afloja entre comunidades autónomas y Estado. Nosotros proponemos reformar el artículo 149, donde se digan cuáles son las competencias exclusivas del Estado en materia legislativa y en materia ejecutiva, y cuáles son solo en materia ejecutiva. Y en las que sea en materia ejecutiva, que se vigile y se fiscalice. Cosa que actualmente, dudosamente, se está haciendo en algunos lugares de España, donde en Cataluña directamente ya podemos ver la situación que tenemos. Por otro lado, donde tengamos un listado de competencias compartidas, hay que dejar claro qué hace cada uno, porque es que al final tenemos la pelea de siempre. ¿Qué es lo que quiere Valencia? ¿Qué es lo que quiere Andalucía? ¿Qué es lo que quiere Cataluña? Nosotros proponemos cosas tan sencillas como, oiga, todos somos iguales, todos pagamos lo mismo. Hay que reformar el cupo vasco y navarro, le dan ventaja. ¿Por qué un navarro tiene 2.000 euros de gasto en sanidad por paciente al día y un andaluz 1.200? No es justo. Eso no es justo, eso no es justicia, eso debe ser reformado. Otra cosa es que luego sean capaces de coger y recaudar más y quieran dar algún servicio extra. Pero nosotros queremos reformar la Constitución además para que toda la cartera de servicios esté garantizada con un fondo estatal y no dependa de las comunidades autónomas, independientemente de que, evidentemente, como estamos en un Estado descentralizado, sean las comunidades las que la ejecutan. Pero eso sí, con igualdad entre españoles, que yo creo que toda persona que nos esté viendo estará de acuerdo en que un vasco y un andaluz no tienen a día de hoy. Comienza el debate en este momento, en el turno que ustedes quieran. Bueno, nosotros desde luego pretendemos... Con intervenciones breves, por favor, sí, para agilizar el debate. En materia de financiación autonómica, que yo creo que es algo muy importante, no solamente para el tema de Cataluña, algo que está afectando a Cataluña, está afectando a la Comunidad Valenciana, está afectando a Andalucía, entre otras cuestiones, porque no se ha cumplido el propio Estatuto de Autonomía andaluz y Andalucía ha perdido, como consecuencia de la decisión del Partido Popular, ha perdido más de 3.400 millones de euros en inversiones que no han venido a Andalucía porque no ha cumplido el Estatuto. Nosotros planteamos, desde luego, que el sistema autonómico ha sido un sistema que ha servido para que lleguen los servicios, para que llegue el estado de bienestar al conjunto de los ciudadanos. Y desde ese punto de vista estamos muy satisfechos con el proceso que se vivió en Andalucía, con el liderazgo que ha ejercido Andalucía en esta materia y el ofrecimiento que se ha hecho desde el Partido Socialista, de la propia presidenta de la Junta de Andalucía, a seguir aportando a ese debate la visión andaluza, que siempre ha sido una visión solidaria, de que los ciudadanos españoles sean iguales, vivan donde vivan. Pero dicho esto, pues es verdad que ese sistema que viene desde el año 78 es un sistema que se dejó, el sistema autonómico se dejó conscientemente de forma muy ambigua y que tiene que avanzar y efectivamente tenemos que concretar las competencias que son del Estado y las competencias que son de las comunidades autónomas y ojo, y las competencias que son de los ayuntamientos, que también tienen que quedar perfectamente delimitadas para que ningún gobierno se le ocurre... Y no tenga que dar marcha atrás la ley Montoro a 2 meses de que empiece se le ocurre los atacar asuntos la sociales autonomía están en municipal. peligro. Es necesario cambiar totalmente el sentido que tenemos del Senado y hacerlo una Cámara de Representación Territorial para que efectivamente los ciudadanos se sientan representados de cada territorio y cuando se debate un tema de Andalucía sobre un reparto de la PAC que se hace en España, pueda Andalucía o pueda Asturias decir lo que piensa en relación con esa materia. Queremos también que se consolide la cumbre de presidentes como algo que sea útil y necesario en momentos como este y desde luego estamos planteando pues una serie de reformas en materia de coordinación, en materia de competencias, no solamente entre el Estado y la comunidad autónoma, sino entre comunidades autónomas entre sí, que requiere una colaboración. En definitiva, avanzar hacia el Estado federal, que efectivamente en el marco general puede parecerse mucho al Estado federal, pero nosotros creemos que para mejorar el sistema territorial... ¿Qué puntos van a reformar exactamente de la Constitución? Todo eso que estoy planteando. Es que lo que tú estás planteando, lo que estás planteando del artículo 149 es el título octavo. No, lo que estás planteando del artículo 150.2. forma parte del título octavo. Forma parte del mismo título. Sí, también, perdón. De todas maneras... Primero hay que conocerse un poquito la Constitución y la evolución que ha tenido a lo largo de este tiempo. Y entendemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Señor Prado, por favor. Hay ahora un furor reformista constitucional, por cierto. Que ya comparte el PP, algunos sectores del PP. Una constitución
la del 77, que le ha dado los 78. mejores años, los de 78, empezó en el 78, Evidentemente. los mejores años de prosperidad a este país, de paz y de igualdad. Evidente. Una Constitución de la que nos tenemos que sentir enormemente orgullosos. Y que hay dos cosas que son innegociables: la unidad de la nación española y la soberanía reside en el pueblo español, en todo el pueblo español, no en un trocito del pueblo español. A partir de ahí, todo es negociable. Porque Ciudadanos tiene una propuesta de reforma de la Constitución. Parece que el Partido Socialista otro, Izquierda Unida ya hablamos, el 135, Podemos. El problema es que la reforma de la Constitución... La tiene el PP. El PP se siente a gusto con esta Constitución, Pero que no nos ha tenéis, creado... ¿no que nos ha tenéis una creado- propuesta de reforma? El PP tiene una propuesta de reforma pequeña, porque no entiende que haya un problema. No hay ningún problema en La Rioja, no hay ningún problema en Andalucía. Estamos... ¿Y la por qué no deriva, nos convoca la y nos deriva de ponemos una en serie común? ¿Qué? ¿Por qué no lo ponemos en común Pero en el la cupo Comisión sí es un Constitucional? problema. Que para eso nos pagan en Madrid, para que nos señor sentemos Prada, allí e intentemos llegar a un acuerdo. El 14 de enero del 2016 se va a constituir las nuevas Cortes Generales. Esas Cortes tendrán que decidir cuál es el futuro de España. Y tendrán que decidir si quieren o no quieren reformar la Constitución. Les digo a todos ustedes, por si no se acuerdan, que la reforma constitucional necesita de una mayoría cualificada, que no va a sacar, porque no ha sacado nunca nadie, ningún partido político en España, ni las brutales mayorías absolutas que sacaba el señor González, en ningún momento llegó a tener esa mayoría cualificada. Significa que vamos a tener que hablar mucho. Y, por tanto, ni las propuestas máximas de Ciudadanos, ni del Partido Socialista, ni de ninguno del resto de grupos van a salir adelante. Solo van a salir adelante las que sean capaces de sumar esas mayorías. Mayorías, insisto, cualificadas, no vale con 175, como usted bien sabe. Y que señora. todos tengan la misma Ricardo, fiscalidad no va a sumar la mayoría Nuestra necesaria. propuesta fue esa. En el seno de la Comisión Constitucional de ahí, vamos a fijar primero en partir qué de ahí, Que un andaluz coincidimos. tenga los mismos derechos que un desviemos navarro el no va a tener problema. consenso. El problema no es un problema de Constitución española. Bueno, también. No, también, no, también. no. El problema es de algunos que no quieren cumplir las leyes que Que no nos la hemos van a dado, cumplir ni esta las ni leyes, ninguna. las La Constitución leyes es mucho que más nos grande hemos dado que solo todos. eso. Porque una reforma constitucional aprobada mayoritariamente por el pueblo español también tendrá problemas por parte de un sector de los catalanes. Bueno, pues eso Lo es van a problema tener de ellos. siempre. Pero lo que no pueden ser Dejadnos es que, votar. pero si ya se ha votado, mire, hay países muy serios, usted nombraba algunos, el Reino Unido, No se ha votado, no se ha votado. Estados Unidos, que no cambian las leyes cada 30 No se- años, no. que no El es Reino Unido no tiene verdad. Mire, constitución, para si ustedes no tienen razón, no les representamos. Entonces, ustedes no nos representan. No es que usted, Ahí, cuando yo las creo cosas que- son buenas para Brevemente, ustedes, auxiliadora es y Francisco, bueno. Cuando sobre es este malo, debate, que no vamos nos con turno representa. final. Sí. La Constitución, al menos a mí, me Bueno, yo creo que representa estamos y en a un todos ciclo los político españoles. nuevo, que sí que tiene razón lo que ha señalado antes el Ricardo. Estamos en un ciclo político en el que toca hablar mucho, o sea, toca hablar mucho, y creo que eso es algo que no estamos acostumbrados a que normalmente pase en la política en este país. Creo que lo vemos permanentemente. Hay que recordar que estamos en otro ciclo en el que toca hablar y toca sacar consensos y toca escuchar mucho a la ciudadanía. También es cierto que yo creo que casi todos los partidos tenemos en la cabeza, y casi toda la ciudadanía tiene en la cabeza, que esta legislatura no va a ser una legislatura al uso, va a ser una legislatura en la que hay cosas de la Constitución que se van a tratar, se va a hacer una reforma de la Constitución, y hay dos opciones. O es una reforma que la vuelven a hacer sin contar con la gente, o es una reforma en la que se hace contando con la gente. Hablando de modelo territorial, yo quería también poner encima de la mesa algo que antes no me ha dado brevemente, tiempo. porque estamos casi fuera de tiempo, ¿eh? Sí. Modelo territorial, para nosotros es vital el acercar la democracia a los territorios. ¿Qué papel tienen los ayuntamientos? ¿Qué papel de las diputaciones? Las diputaciones, evidentemente, hay que ir reduciendo sus competencias hasta poder eliminarlas. Y además tenemos que apostar por los recursos, por los medios, y no por la fusión de ayuntamientos, como proponen algunos partidos. Tenemos que apostar porque sean los municipios los que tengan la capacidad de atender al Le pido, señor Guzmán, un ejercicio Sí. de concisión. Bueno, yo solamente decir, si me permiten, no me cortan, que la reforma del Estado es una necesidad hoy día sí o sí. Del 78 hasta aquí ha pasado ya muchas cosas y necesitamos actualizarnos. Yo creo que en torno al 20% de la población española, hoy día fueron los que votaron la Constitución del 78. Es
Es decir, yo no sé si de los que estamos aquí votamos la Constitución del 78. Yo creo que ninguno. ¿Cuántos ¿Que es ciudadanos necesario? italianos, No, franceses ¿que es han votado su necesario? Constitución? Permíteme, por O sea, favor, cuestión Ricardo. simple. ¿Que es necesario? Sí. Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el Partido Popular en este sentido con el tema de Cataluña, que en vez de politizar y buscar una solución política, busca un conflicto y encuentra un problema jurisdiccional. Y eso es el peligro la dejadez que se ha tenido con Cataluña, pues son los problemas que tenemos hoy día. Nos queda, perdón, ya se ha acabado el debate, nos queda tan solo un minuto, pero un minuto de tiempo real. O sea, que tienen ustedes 10 segundos cada uno para no pedir el voto, porque no estamos todavía en campaña electoral, pero sí, ¿por qué creen ustedes que la ciudadanía debe confiar en ustedes? Un telegrama de verdad. Javier Moyano, Ciudadanos. Bueno, pues queremos dinamizar el mercado laboral, queremos reformar la Constitución para fijar las bases de un Estado autonómico real, suprimir las diputaciones y el Senado, que creemos que es un cementerio de elefantes. Y bueno, hablaba de la fusión de ayuntamientos, pues no, lo que queremos es fusionar servicios, que va de la mano. Auxiliadora Nodata, Podemos. Sí, somos el partido que creemos que podemos poner encima de la mesa el pacto por una justicia independiente, acabar con la corrupción, modelo territorial en el que todos queramos estar y de garantía de los derechos sociales desde la propia Constitución. ¿Por qué confiar en Izquierda Unida, Francisco Guzmán? Bueno, porque obras son amores y no buenas razones. Y lo que estamos viendo, que la apuesta por la economía es mucho mayor que la apuesta por los ciudadanos y por los trabajadores. Nosotros de Izquierda Unida tenemos una apuesta muy clara de cara a las personas, de cara a los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que todas las políticas que tengamos que hacer nosotros en el Congreso y en cualquier lugar de España va a ir encaminada a eso. Ricardo Tarno, Partido Popular. Con el Partido Popular se va a garantizar los servicios sociales básicos, una sanidad de calidad, una educación de calidad y vamos a seguir creando empleo. El pasado ya hemos visto que es un fracaso. Antonio Pradas, PSOE. Bueno, pues nosotros somos los artífices del Partido Socialista del estado de bienestar, de la sanidad, de la educación, de las pensiones, de la dependencia, todo eso que ha deteriorado el Partido Popular a lo largo de 4 años. Nosotros queremos recomponer todo eso y ofrecerles un proyecto de esperanza para darle un nuevo impulso a esta sociedad y darle esperanza fundamentalmente a los jóvenes y al conjunto de los ciudadanos españoles y andaluces. Muchísimas gracias a los candidatos y dirigentes de PSOE, de Partido Popular, de Ciudadanos, de Podemos y de Izquierda Unida. Mañana volveremos con más invitados y más tertulianos y como siempre iremos a por todas.